here. Thousands of them. We need air support now. HQ, Naval Company, requesting urgent CS. Greta 7, 2, over. We can't hold out any longer. Milo, stay with me. Hold the line. Air support inbound. ETA 6 minutes. Danger close. Mark your position. Air support inbound. Close air support inbound. Fall back now, all units. Stop, don't shoot, please. Rin, no! Stay back! Jack, please stay with me. Noviembre de 1950. Lago Chosin. El invierno descendió sobre la meseta como una cuchilla. 30 grados bajo cero. El aliento se congelaba en la barba. El cañón del rifle se pegaba a la piel desnuda y al despegarlo sangraba. Aquí se enfrentaban dos mundos. Desde el norte, 120.000 soldados del ejército voluntario del pueblo chino avanzaban hacia el sur tocando cornetas. Desde el sur, 30.000 tropas de las Naciones Unidas marchaban hacia el norte bajo distintas banderas. Creyendo en distintos dioses, soñando con distintas visiones de cómo debería ser el mundo. Jack Miller estaba en medio de todo esto. 22 años. Primera División de Infantería de Marina de los Estados Unidos, Quinto Regimiento. Soldado raso. Número de serie 19.274.856. Hacía un año estaba trabajando en la granja de su abuelo en Iowa. Sus manos estaban sucias de tierra negra, no de sangre. La guerra no crea héroes, dijo su abuelo el día que llegó el aviso de reclutamiento. Solo crea sobrevivientes y muertos. El viejo tenía derecho a decirlo. Había participado en la Primera Guerra Mundial y regresó siendo otra persona. Más silencioso. A veces Jack se despertaba en medio de la noche y escuchaba la voz de su abuelo abajo. Caminando de un lado a otro, murmurando a fantasmas que solo él podía ver. Ahora Jack entendía. El viento soplaba por la cresta y la nieve golpeaba de lado, cada copo como un pequeño cuchillo que cortaba la piel expuesta. El pelotón de Jack había cavado trincheras en la ladera de la montaña sobre el embalse congelado, esperando. Nadie parecía saber exactamente qué esperaban. Las órdenes cambiaban cada hora. Avanzar, esperar, avanzar otra vez. Los marines alrededor se agachaban en las trincheras poco profundas, exhalando aliento blanco que desaparecía instantáneamente en el vendaval. Algunos murmuraban oraciones, otros limpiaban sus armas por tercera vez, buscando consuelo en movimientos familiares. Algunos simplemente miraban fijamente el vacío blanco, ya medio camino al lugar donde van las personas cuando el frío se mete en el cuerpo. Jack hacía lo que siempre hacía cuando el miedo se acercaba. Pensaba en casa. Ahora mismo, la granja estaría tranquila. La cosecha terminada hace tiempo. Su abuelo estaría en el granero revisando el ganado. Su madre estaría en la cocina con la radio encendida bajito, rezando el rosario por su hijo mayor que luchaba en una guerra que no podía encontrar en el mapa. Su hermano menor Tommy estaría haciendo los trabajos que antes hacía Jack: alimentar a las gallinas, cortar leña. Soñando con el día en que también pudiera escapar de la granja. Excepto que Jack no había escapado de nada. Solo había cambiado un frío por otro. Miller, la voz del sargento cortó sus pensamientos. Sí, señor, tú estás de guardia. 2 horas. Mantén los ojos abiertos y la cabeza baja. Entendido, señor. Jack se arrastró hasta el puesto avanzado, sosteniendo su rifle contra el pecho para evitar que el mecanismo se congelara. El M1 Garand era un buen rifle. Normalmente, pero aquí, el metal se volvía quebradizo como el vidrio. El aceite lubricante se convertía en pasta. Hombres habían muerto cuando sus armas no disparaban en el momento crucial. Se acomodó en el hoyo, quitó la nieve, pero inmediatamente comenzó a acumularse de nuevo. Delante de él, la tierra caía en la oscuridad.
En algún lugar ahí afuera, el ejército chino se estaba moviendo. Aunque no podía verlos, podía sentirlos. La presión en el aire. La sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles. Jack había matado a un hombre por primera vez hacía 3 semanas. Trataba de no pensar en ello. Trataba de no recordar cómo cayó el cuerpo. Con los brazos abiertos, como alguien que se lanza al agua. Trataba de no pensar que ese soldado probablemente también tenía un abuelo esperándolo. Pero las memorias venían, siempre venían, los vivos y los muertos, todos mezclados en la cabeza. Las naciones hacen guerras, había dicho su abuelo. Pero las personas solo tratan de sobrevivirlas. Jack estaba comenzando a entender la diferencia. La misma hora, 10 millas al norte, Lee Rin estaba sentada en la parte trasera de un camión que se sacudía, una mano sujetando las tablas de madera, la otra presionando los libros médicos en su bolso como si fueran a escaparse. 21 años, 9º grupo de ejército del ejército voluntario del pueblo chino. Personal médico, sin número de serie. Las mujeres no debían ser soldados, así que oficialmente no se contaban. Pero aquí estaba, la cama del camión estaba llena de heridos. Algunos gemían bajito, otros no hacían ningún sonido en absoluto. 7 hombres, vendados, sangrando. 2 enfermeras más, y el conductor que seguía mirando al cielo como si esperara el juicio. Rin se había ofrecido como voluntaria para venir aquí. Cruzó el río Yalu con canciones en el corazón y los libros médicos de su padre metidos en su mochila, creyendo que era parte de algo más grande que ella misma. La revolución, el futuro, un mundo donde nadie se quedaba atrás. 3 meses después, lo que creía se había vuelto más pequeño. Vendajes limpios, morfina si había, la diferencia entre heridas que sanarían y heridas que no. Podía saberlo con solo mirar. El niño sentado a su lado, realmente un niño, tal vez 16 años como mucho, no llegaría al hospital de campaña. La herida del abdomen se estaba infectando. Incluso en el aire helado, olía dulce y podrido. El tipo de olor que significaba que el cuerpo ya se había rendido. Enfermera, susurró en chino. ¿Me voy a curar? Rin miró esos ojos llenos de completa confianza. Sí, mintió ella, en la forma gentil que había aprendido a mentir. Descansa, ya casi llegamos. Él sonrió y cerró los ojos. Rin apretó su abrigo más cerca, pero apenas ayudaba. El frío aquí era diferente. No como el invierno que conocía en Pyongyang, donde creció en la casa de su padre, leyendo sus revistas médicas a la luz de las velas. Aprendiendo inglés de libros de texto porque su padre decía que los médicos deben hablar el idioma del dolor. El dolor de quien sea. Su padre estaba muerto ahora, purgado en uno de los movimientos, acusado de ser un intelectual burgués por haber servido bajo la ocupación japonesa. Rin había pensado que tal vez luchar por la revolución daría sentido a la muerte de su padre. Ya no estaba segura de qué tenía sentido, pero los libros de texto en inglés todavía estaban en su bolso. Incluso aquí, incluso ahora, los había leído tantas veces que podía recitar párrafos de memoria. Anatomía, patología, procedimientos quirúrgicos, y esparcidas entre ellos, las palabras extrañas y directas del idioma que su padre amaba. La medicina no tiene frontera, solía decir su padre. Ella pensaba que quería decir que la medicina no tenía política. Tal vez significaba algo más. Camarada Lee Rin, la otra mujer mayor, le tocó el brazo. Mira, Rin siguió su mirada. Aviones, sombras negras contra el cielo gris, volando bajo. Bombarderos estadounidenses. Conductor, Rin gritó. Detente, todos abajo. Pero el conductor ya los había visto. Giró el volante, tratando de salirse del estrecho camino de montaña. El camión patinó, se deslizó, y el mundo se convirtió en sonido y luz. La primera bomba cayó 20 metros adelante, convirtiendo el camino en un cráter. La explosión golpeó el camión de lado, haciéndolo rodar como un juguete. Rin sintió que volaba. Extrañamente, el tiempo se ralentizó. Podía ver cada cristal de nieve suspendido en el aire. Podía escuchar su propio corazón latiendo, increíblemente fuerte. Podía pensar con completa claridad: esta es la forma en que muero. Golpeó la nieve con fuerza, el aire salió expulsado de sus pulmones. Por un momento, no pudo respirar, no pudo moverse. Luego vino el dolor. Pierna izquierda, algo estaba terriblemente mal. Su cabeza zumbaba, sangre, caliente en el frío, fluyendo. Más explosiones, el camión ardiendo, gritos cortados. Rin trató de levantarse, logró ponerse de rodillas, pero su pierna cedió y cayó de nuevo. Miró hacia abajo, mal, muy mal. Metralla había desgarrado su muslo, sangre brotando de la herida y tiñendo la nieve blanca de carmesí profundo. Presionó las manos contra la herida,
pero temblaba demasiado para que sirviera de mucho. Presión, elevación, torniquete. Las palabras vinieron automáticamente, el entrenamiento tratando de salvarla mientras el cuerpo fallaba. Pero su bolso médico se había ido, esparcido en algún lugar de los restos ardientes. Rin sintió que el frío se acercaba. No el frío superficial del invierno, sino algo más profundo. El frío que viene desde adentro cuando el cuerpo comienza a cerrarse, alejando el calor de las extremidades para proteger el núcleo. Lo había visto en otros. Ahora era su turno. No así, susurró en inglés, en el idioma de su padre. Se supone que debo salvar a las personas. No así. La nieve caía silenciosamente, comenzando a cubrirla. Escuchó algo. Pasos, voces hablando en un idioma que no era chino. Inglés, estadounidenses. Rin trató de alcanzar el arma que no tenía. Solo pudo levantar ligeramente la cabeza. A través de la nieve y el humo, una sombra se acercaba. Un soldado, joven, sosteniendo un rifle. Sus ojos se encontraron. En ese momento, todo lo que le habían enseñado a Rin sobre el enemigo, sobre los estadounidenses, sobre quién debía vivir y quién debía morir chocó con algo más simple. Ella estaba muriendo. Él estaba aquí. Lo que sucediera después no era decisión de ella. El soldado se paró sobre ella, apuntando el arma a su cabeza, el dedo en el gatillo. El tiempo se detuvo. La nieve caía, y Rin esperó para ver si este era el final de su historia. Lo primero que vio Jack fue el humo. Una columna negra elevándose contra el cielo gris, al este, a medio kilómetro. El sargento ya estaba observando con binoculares. El ataque aéreo golpeó algo, murmuró el sargento. Probablemente un convoy de suministros. ¿Deberíamos verificar? Jack se escuchó preguntar. El sargento bajó los binoculares y lo miró. ¿Para qué? Sobrevivientes. Para obtener información. Era una excusa débil. Ambos lo sabían. Pero algo tiraba de Jack. Tal vez curiosidad, tal vez aburrimiento, o tal vez la necesidad de hacer algo en lugar de congelarse en un agujero esperando al enemigo. El sargento lo consideró. Lleva a Wilson y Hayes. 15 minutos. Si no regresas, no iré a buscarte. Entendido, señor. Los tres salieron, agachados, armas preparadas. La nieve era profunda, ralentizando su avance. El viento ocultaba su aproximación. Wilson iba adelante, Hayes cubriendo la retaguardia. Jack en el medio, tratando de ignorar una voz que sonaba como su abuelo: no busques problemas, muchacho. Los problemas te encuentran solos. El lugar del accidente apareció de la nieve. Un camión chino, destrozado. Cuerpos esparcidos. Jack había visto suficiente. Sabía cómo se veía un impacto directo. La mayoría de estos pobres bastardos no sintieron nada. Dios mío, Wilson respiró hondo. Dispersarse, Jack dijo en voz baja. Buscar sobrevivientes. Cuidado con las armas. Se movieron cuidadosamente entre los escombros. Nunca se sabía. A veces los heridos eran los más peligrosos. Locos de miedo y adrenalina, tratando de llevarte con ellos cuando morían. Jack hizo un arco amplio, rifle arriba, dedo en el gatillo pero sin apretarlo. Los marines habían perforado este reflejo hasta los huesos. Se había vuelto automático. Nunca pongas el dedo en el gatillo a menos que estés apuntando a algo que quieres destruir. Entonces la vio, medio enterrada en la nieve, a unos 20 pies del camión en llamas. Una mujer, joven, uniforme médico chino, o lo que quedaba de él, cubierta de sangre. No se movía. Jack se acercó lentamente, arma arriba. Podría ser una trampa. Tal vez. Sus ojos se abrieron. Por un momento, solo se miraron. Ella probablemente tenía su edad. Ojos negros, grandes en un rostro pálido. Cabello negro sucio de nieve y sangre. Y en su rostro, una expresión que Jack no podía leer del todo. No miedo, no odio, algo más. Aceptación, tal vez. Como si hubiera estado esperando esto. El entrenamiento de Jack se activó automáticamente. Combatiente enemigo. Amenaza potencial. Asegurar el objetivo. Levantó el rifle. Quitó el seguro. El clic metálico sonó anormalmente fuerte en el silencio post-bombardeo. El procedimiento estándar era claro. Desarmar a heridos enemigos, asegurarlos para obtener información. Si no podían caminar, llamar a un equipo de camillas. Si la situación táctica no permitía evacuación, seguir adelante. Nadie había dicho claramente qué hacer cuando un enemigo se desangraba hasta morir frente a ti. Los labios de la mujer se movieron. Al principio, Jack pensó que hablaba chino. Luego las palabras se resolvieron en algo imposible. No pelearé. Era inglés, con acento, pero claro. El dedo de Jack se tensó en el gatillo. Esto era extraño. Los soldados chinos no hablaban inglés, especialmente los que estaban muriendo en el campo. Salvovidas, continuó ella.
Cada palabra claramente requería esfuerzo. Eso es todo lo que soy. Su mano se movió y Jack se tensó. Pero ella solo señaló débilmente el brazalete de Cruz Roja rasgado en su manga. Personal médico, no combatiente. En teoría, Miller, Wilson gritó desde algún lugar. Tengo 3 cuerpos aquí, sin sobrevivientes. Vámonos. Jack no se movió. De alguna manera, no pudo. La mujer todavía lo miraba. Sin suplicar, sin mendigar, solo, esperando. ¿Hablas inglés?, dijo Jack. Plano, casi sonando acusatorio. Mejor de lo que crees. Una sonrisa fantasmal. ¿Ahora vas a disparar o detener el sangrado? La pregunta flotó entre ellos. Cada regla que le habían enseñado a Jack decía que se fuera. Ella era el enemigo. Esto era guerra. No había tiempo para gastar en heridos enemigos cuando sus propios compañeros podrían necesitarlo. Pero ella también era personal médico. Como el Doc Morrison de su unidad. Como los médicos que sacaban a marines heridos del infierno y pagaban con sus propias vidas por ello. Como personas que salvaban vidas, no las quitaban. Mierda, murmuró Jack. Bajó el rifle. Miller, Wilson de nuevo, más cerca. ¿Qué encontraste? Una sobreviviente, respondió Jack. Personal médico, muy herida. Wilson apareció de la nieve. Hayes justo detrás. Ambos miraron a la mujer, luego a Jack, como si se hubiera vuelto loco. Es China, afirmó Wilson lo obvio. Me di cuenta. Entonces ¿nosotros qué hacemos? ¿Tomarla prisionera? Está sangrando, dijo Jack. No durará 1 hora sin tratamiento. No es nuestro problema. La voz de Wilson no era cruel, solo práctica. Tenemos órdenes. 15 minutos, ¿recuerdas? Jack sabía que Wilson tenía razón. Tácticamente, estratégicamente, por cada estándar que importaba en la guerra, dejarla tenía sentido. Pero algo en sus ojos lo detuvo. Es personal médico, dijo Jack en voz baja. ¿Y qué? Entonces ella trata de salvar personas. Como nosotros. Ella trata de salvar a ellos. Wilson señaló a los soldados chinos muertos. Y ellos tratan de matarnos. Por si acaso, Jack no lo había olvidado. No podía, pero tampoco podía alejarse. Regresen, le dijo a Wilson. Dile al sargento que encontré una sobreviviente. Necesito 5 minutos. Jack, 5 minutos. Por favor. Wilson y Hayes intercambiaron miradas. Finalmente, Wilson sacudió la cabeza. Tu funeral. Te damos 5 minutos. Luego nos vamos. Desaparecieron en la nieve. Jack se arrodilló junto a la mujer. De cerca, el daño era peor de lo que pensaba. Muslo izquierdo destrozado. Probablemente metralla. Sangrando mal. Cara gris. Labios azules. Signos clásicos de shock. Sin tratamiento, estaría muerta antes del anochecer. Esto va a doler, dijo Jack, bajando su mochila. Lo sé, su voz era más débil. Arteria femoral, necesitas aplicar presión próximal a la herida. O si no, tomó aire, exsanguinación en unos 8 a 10 minutos. Jack la miró fijamente. ¿Realmente eres personal médico? ¿Realmente? Otra sonrisa fantasmal. Mi padre era cirujano. Me enseñó de sus libros. Los dedos de Jack ya se movían, sacando cosas de su kit de primeros auxilios. Polvo de sulfa, vendajes, no mucho, pero era todo lo que tenía. Trabajó rápido, de la manera que el Doc Morrison les había enseñado en entrenamiento. Empacar la herida, aplicar presión, asegurar el vendaje. La mujer, realmente todavía una niña, se mordió el labio hasta sangrar, pero no gritó. Solo observó su trabajo con esos ojos negros e inteligentes. ¿Nombre?, preguntó Jack, tratando de distraerla del dolor. Una pausa. ¿Importa? Sí, otra pausa, más larga, como si estuviera decidiendo algo. Lee Rin, dijo finalmente. Pero, llámame Rin. Jack Miller. Hola, Jack Miller. Su respiración se estaba volviendo más regular. El vendaje estaba funcionando. Gracias por no matarme. No me agradezcas todavía. Jack se sentó sobre sus talones, mirando lo que había hecho. El sangrado se había ralentizado. Eso era bueno, pero había perdido demasiada sangre. Demasiada, y incluso con el vendaje, no duraría mucho en este frío. Debería irse. Ya habían pasado 5 minutos. Probablemente más, pero si la dejaba aquí, moriría congelada antes de desangrarse. ¿Puedes caminar?, preguntó, conociendo la respuesta. No. ¿Arrastrarte? Tal vez. No muy lejos. Jack miró alrededor. Ahí, a unos 200 metros, podía ver las ruinas de una casa. El techo medio caído, las paredes llenas de agujeros de bala. Pero era refugio. Mejor que nada. Tomó una decisión que podría lamentar. Te voy a cargar, dijo. Va a doler como el infierno. Lo sé, y cuando lleguemos allí, te quedas callada. ¿Entendido? Si mi unidad se entera de que te estoy ayudando,
estoy acabado. Rin lo miró largo rato. ¿Por qué haces esto? Jack no tenía una buena respuesta. Porque, dijo finalmente, eres solo personal médico, y yo, simplemente no puedo dejarte. Se puso de pie, puso el rifle en su espalda, luego se agachó y la levantó tan cuidadosamente como pudo. Era ligera, demasiado ligera, solo huesos y voluntad. Rin hizo un pequeño sonido de dolor, pero se lo tragó. Jack comenzó a caminar hacia la casa en ruinas. Cada paso era un esfuerzo en la nieve profunda. Detrás, el camión seguía ardiendo. Adelante, en algún lugar del blanco, su pelotón esperaba. Y Jack Miller caminaba hacia el refugio con un soldado enemigo en brazos. Rompiendo unas 15 reglas, probablemente cometiendo traición. Porque algunas elecciones se hacen con el instinto, no con la cabeza. Porque ella dijo que salvaba vidas. Y de alguna manera, increíblemente, Jack le creyó. Habían We're not so pasado 4 different, are horas. Rin yacía donde Jack la había dejado. En las ruinas de lo que alguna vez fue la casa de alguien. 3 paredes todavía en pie. Parte del techo bloqueando el peor viento. No mucho, pero mejor que la ladera de la montaña expuesta. Los temblores se habían detenido hace 1 hora. Eso no era bueno. Ella lo sabía. Los temblores son el intento del cuerpo de generar calor. Cuando se detienen, significa que la temperatura central ha bajado demasiado. La hipotermia avanzando por etapas, tratando de cerrarla. No sentía los dedos. Los dedos de los pies probablemente tenían congelación. La herida de la pierna había dejado de doler. Ya sea porque el sangrado se había ralentizado o estaba demasiado débil para sentir dolor. Rin no sabía cuál. ¿Así es morir? Pensó vagamente. Su padre se lo había explicado una vez. La muerte no es dolor, había dicho. Es silencio. Cuando todo se vuelve silencioso, ese es el final. Estaba silencioso ahora, sin disparos, sin aviones, solo el suave sonido de la nieve y el canto del viento a través de las paredes rotas. Rin cerró los ojos. Pensó en su padre, en la casa de Pyongyang, donde creció, leyendo a la luz de las velas mientras él trabajaba hasta tarde. La última vez que lo vio, siendo llevado por hombres con brazaletes rojos que no podían mirarlo a los ojos. Él miró hacia atrás una vez. Sonrió, como para tranquilizarla de que todo estaría bien. No estuvo bien. Tal vez pronto lo vería. Tal vez la muerte era solo entrar en otra habitación donde esperaban las personas que habías perdido. Rin escuchó pasos. Abrió los ojos. No estaba segura de si estaba alucinando. Una sombra se acercaba por la nieve. Sola, moviéndose con cuidado. ¿Chino o estadounidense? Pensó. ¿Amigo o enemigo? Luego se dio cuenta de que ya no le importaba. No tenía fuerzas para importarle. La sombra se arrodilló junto a ella. Limpió la nieve de su cara. Todavía viva. Inglés, estadounidense. Él, el soldado que la vendó. Jack, había regresado. ¿Regresaste?, susurró Rin. Su voz apenas salió. Jack no respondió, solo comenzó a revisarla. Las manos se movían eficientemente incluso en el frío. Tocó su frente, su cuello, sintió el pulso en su muñeca. Mierda, ¿estás congelada?, murmuró. Sacó una cantimplora de su mochila, abrió la tapa, la acercó a sus labios. Agua. Rin bebió. Dolía tragar, pero su cuerpo lo necesitaba. ¿Puedes moverte?, preguntó Jack. Rin lo intentó. Sus piernas no obedecieron. No, lo vio pensar. El momento en que tomó una decisión. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Voy a calentarte, estabilizarte. Luego tengo que regresar con mi unidad, antes de que me lisen como desertor. Deberías irte ahora, dijo Rin. Yo voy a. Vas a morir para la mañana. Lo sé. Ya estaba sacando cosas de su mochila. No va a pasar mientras yo te vea. ¿Por qué? La pregunta escapó. ¿Por qué te importa? Jack se detuvo, sosteniendo una manta de lana. La miró largo rato. No lo sé, dijo honestamente. Pero cuando te vi ahí, no vi a un soldado. Solo vi a alguien sufriendo. Puso la manta sobre ella. Luego sacó más su medio refugio, destinado a combinarse con el de otro marine para hacer una carpa. Lo apoyó contra la pared, haciendo un burdo cortavientos. Esto bloqueará el peor viento, dijo. No es bueno, pero es mejor que nada. Rin lo observó trabajar. Los movimientos eran hábiles, sin desperdicio. Un hombre que sabía cómo sobrevivir en el campo. Estás tomando un gran riesgo, dijo ella. Por un enemigo. Sí. Jack encendió un fósforo, prendió una pequeña lata de combustible sólido. La llama tembló en el viento pero aguantó. Tal vez soy malo siguiendo órdenes. Colocó cuidadosamente la pequeña fuente de calor, luego sacó una lata de ración C. Comenzó a abrirla con un abrelatas P38. Necesitas calorías, calor, líquidos. ¿Puedes comer? Tal vez. Bien, esto sabe horrible, pero no lo desperdicies. A pesar de todo,
Rin casi se rió. Jack calentó la ración sobre el combustible sólido, luego se la pasó. Algún tipo de picadillo. Olía terrible, sabía peor, pero estaba caliente y su cuerpo lo necesitaba. Comió lentamente mientras Jack revisaba los vendajes. Sus manos eran gentiles pero seguras. El sangrado se detuvo, dijo. Eso es bueno, pero la herida está sucia. Sin antibióticos. Dejó la frase sin terminar. Infección, completó Rin. Sí, lo sé, tengo polvo de sulfa. Ya usé algo. Podría ayudar. Podría, estuvo de acuerdo Rin. Pero conocía las probabilidades. Sabía qué les pasaba a heridas como esta en el campo. Incluso en un hospital apropiado, incluso con la habilidad de su padre, a veces las infecciones ganaban. Un silencio cayó entre ellos. No incómodo, solo dos personas sentadas en una ruina mientras la guerra continuaba alrededor. ¿Por qué aprendiste inglés?, preguntó Jack finalmente. Rin consideró la pregunta. Mi padre me enseñó. Era cirujano. Estudió en Japón. Aprendió inglés de literatura médica. Decía que los médicos deberían hablar muchos idiomas. Que la medicina no tiene frontera. Parece un hombre inteligente. Lo era, pasado, antes de que se lo llevaran. La mano de Jack pausó en el vendaje. ¿Se lo llevaron? Juicio popular. Después de la liberación. Era burgués, educado bajo el viejo régimen. Dijeron que era enemigo de la revolución. Rin mantuvo su voz plana, clínica. Como reportar un síntoma. Lo ejecutaron hace 3 años. Mierda, lo siento, no es tu culpa. No, pero... Jack buscó palabras. No está bien. Matar a alguien solo por estar educado. No está bien. Rin estuvo de acuerdo en voz baja. Realmente no. Entonces lo miró. Realmente lo miró. Una cara joven pero ya cansada. El tipo de cansancio que llega a los huesos. Círculos oscuros bajo ojos gris azul. Ojos que habían visto demasiado. ¿No quieres estar aquí?, dijo ella. No era una pregunta. Jack se rió, sin humor. ¿Quién querría? Era granjero. Cultivaba maíz en Iowa. Luego me reclutaron y ahora estoy congelándome en Corea. Y la mitad del tiempo no sé por qué estamos peleando. Por la libertad, Rin repitió lo que había escuchado en la propaganda. Por la democracia. Tal vez, es lo que dicen. A ti te dijeron algo diferente, supongo. Igualdad, liberación, un mundo nuevo. ¿Lo creías? Rin estuvo callada largo rato. Quería creer. Después de papá, pensé que si peleaba por la revolución, su muerte tendría sentido. Que podría ayudar a construir el mundo en el que creía. ¿Y ahora? Ahora mayormente solo trato de evitar que la gente muera, miró sus ojos. Como tú, Jack asintió lentamente. Sí, lo mismo. Silencio otra vez. Afuera, el viento se hizo más fuerte. La nieve comenzó a caer más fuerte. Tengo que irme pronto, dijo Jack. Antes del anochecer. Mi pelotón hará preguntas, lo entiendo. Pero volveré, esta noche. Traeré más comida, revisaré los vendajes. No tienes que. Lo sé, pero lo haré. Rin no sabía qué decir. ¿Cómo aceptar amabilidad de alguien a quien se suponía debía odiar? Jack, dijo cuidadosamente, si te descubren, tu propia gente. Que me estás ayudando. Corte marcial. Probablemente pelotón de fusilamiento. Depende de cómo lo vean. Entonces no vuelvas. Es demasiado peligroso. Jack se puso de pie, sacudiendo la nieve de su uniforme. Tendré cuidado. Y tú, señaló la lata de combustible sólido, mantén esto ardiendo el mayor tiempo posible. Consérvalo. Es tu única fuente de calor. Lo haré. Se puso la mochila, tomó su rifle. La miró una última vez. El nombre era Rin, ¿verdad? Sí, Rin, dijo cuidadosamente, como aprendiendo una palabra nueva. Soy Jack, lo sé, me lo dijiste, cierto. Entonces, pareció no saber cómo terminar. No mueras, me tomé muchas molestias, ¿sabes? Rin no pudo evitarlo, se rió. Lo intentaré. Jack asintió una vez. Luego se dio vuelta y desapareció en la nieve. Rin se sentó en el silencio que dejó. Un soldado estadounidense había salvado su vida. Le dio calor, comida, esperanza. Arriesgó todo por un enemigo que no tenía razón para ayudar. No tenía sentido, no lo entendía. Pero sentada en las ruinas, envuelta en su manta, calentada por su fuente de calor, sostenida por su ración, Rin sintió que algo en ella cambiaba. La propaganda le había enseñado que los estadounidenses eran monstruos. Imperialistas, destructores. Pero Jack Miller no era un monstruo. Era solo, humano, como ella. Y esa simple verdad era más peligrosa que cualquier arma. Porque si él era humano, entonces probablemente todos lo eran. Y si todos eran humanos, ¿por qué estaban peleando? Rin envolvió la manta más apretada y miró la pequeña llama de la lata de combustible sólido. Afuera, la nieve seguía cayendo.
Y en algún lugar del blanco, Jack Miller regresaba a su guerra, llevando un secreto que podría matarlo. Ella esperaba que estuviera a salvo. Esperaba que regresara. Y odiaba un poco que esperara. La noche cayó profundamente. El fuego todavía ardía apenas. Jack seguía agregando ramitas una por una, manteniéndolo vivo. Rin dormía bajo la manta que él había dejado. Su respiración era irregular, superficial. Se estremecía violentamente cada pocos minutos, luego se quedaba quieta otra vez. Fiebre. Jack conocía las señales. Había visto suficiente con marines heridos donde la evacuación nunca llegaba. La herida se estaba infectando, tal como ambos sabían que lo haría. Puso el dorso de su mano en su frente. Caliente, demasiado caliente. Rin. Sus ojos revolotearon abiertos, al principio sin enfocar, luego lentamente encontrándolo. ¿Fiebre?, preguntó ella. Sí, ella soltó un lento suspiro. Como personal médico, sabía lo que significaba. Las probabilidades sin antibióticos, sin hospital, sin nada excepto un marine medio congelado y la voluntad de vivir. ¿Necesitas medicina?, dijo Jack. Lo sé, su voz era débil. ¿Pero de dónde? Tu unidad no va a dar medicina a un enemigo. Jack estaba callado. Tenía razón, pero no se rendiría. Buscó en su kit de primeros auxilios otra vez. No quedaba mucho. La mayoría ya lo había usado en ella. Pero en el fondo hay un sobre pequeño de polvo de sulfa. El último. Esto podría ayudar, dijo, abriéndolo. Mezcló el polvo con agua de su cantimplora, haciendo una suspensión amarga. La acercó a sus labios. Rin bebió sin vacilar. Hizo una mueca al sabor pero no dejó caer una gota. Gracias. Jack solo asintió. Comenzó a revisar la herida otra vez. Necesitaba cambiar los vendajes. Tenía que hacerlo, pero sabía que dolería como el infierno. Esto va a doler, advirtió. Lo sé, solo hazlo bien. Ella apretó los dientes, preparándose. Jack trabajó tan gentilmente como pudo, pero no había manera gentil. Quitó los vendajes viejos, secos con sangre coagulada. La herida debajo estaba hinchada, los bordes rojos. Definitivamente infectada. Vertió el último yodo en la herida. Rin se puso rígida. No hizo ningún sonido, pero todo su cuerpo se endureció con el dolor. Jack la vio morder su labio hasta sangrar. Eres fuerte, dijo en voz baja. Ella sonrió débilmente. Tuve que serlo. Las mujeres no se supone que sean soldados. ¿Por qué te alistaste? Jack siguió trabajando mientras hablaba, enrollando nuevos vendajes de sus menguantes suministros. La conversación ayudaba. Los dos podían enfocarse en otra cosa que no fueran las manos de él haciendo lo que hacían. Rin miró el techo o lo que quedaba de él. Creí, dijo simplemente, en la igualdad, en un mundo donde nadie pasara hambre, donde todos tuvieran suficiente. Se detuvo, respiró. Mi padre murió porque estaba educado, porque era burgués, porque era diferente. Pensé, si peleaba por la revolución, su muerte tendría sentido, que podría ayudar a construir el mundo que él hubiera querido. La mano de Jack se detuvo. Lo siento, no es tu culpa. No, pero, buscó palabras. No está bien. Lo que le hicieron, no está bien. Rin estuvo de acuerdo en voz baja. Realmente no. Ella volteó su cara para mirarlo. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Jack terminó de atar el vendaje antes de responder. Me reclutaron. No tuve opción. Pero regresaste por mí. Esa fue una elección. Tenía razón. No lo sé, admitió Jack. Tal vez porque mi abuelo me enseñó que las personas importan más que las banderas. Rin lo miró a través de la luz del fuego. Joven pero ya viejo. Los ojos cálidos a pesar del frío. Tu abuelo suena sabio. Lo era. Jack se corrigió. Luchó en la Primera Guerra Mundial. Regresó cambiado, más callado. No habla mucho. Pero me enseñó una cosa. Que, las naciones hacen guerras, pero las personas solo tratan de sobrevivirlas. Rin dejó que las palabras se asentaran. Tiene razón, dijo suavemente. He cosido demasiados cuerpos. Niños más jóvenes que nosotros. Todos decían lo mismo antes de morir. Querían ir a casa. Jack asintió. Sí, todos. El silencio fluyó. Afuera, el viento aullaba. Adentro, el pequeño fuego chisporroteaba. Rin habló primero. Jack, ¿sí? ¿Por qué crees que realmente estamos aquí? Jack pensó. Realmente pensó. No solo repitiendo lo que le habían dicho. No lo sé. Nos dijeron que luchábamos por la libertad. Para detener el comunismo. Para salvar a Corea del Sur. Sacudió la cabeza. Sonaba importante cuando lo dijeron. Me dijeron que luchaba por la igualdad. Para detener el imperialismo. Para liberar a Corea. Había algo como ironía en la voz de Rin. Pero aquí estamos. Tú me salvaste. Yo trato de no morir. Jack se rió un sonido corto y amargo. No tiene sentido. No, no tiene. A pesar del dolor, a pesar de todo, Rin también se rió.
A veces tienes que reír o te vuelves loco. Jack agregó otra ramita al fuego. Mi abuelo dijo algo más. Que las guerras las hacen viejos y dejan morir a los jóvenes. Y que los jóvenes no preguntan por qué hasta que es demasiado tarde. Rin absorbió eso. Lo hizo rodar en su mente. Estoy preguntando ahora, dijo. Yo también. Se miraron a través del pequeño fuego. Enemigo y enemigo. Comunista y capitalista. China y América. Pero en este momento, en esta ruina, esas etiquetas se sentían vacías. Aquí solo había dos personas. Ambas lejos de casa. Ambas tratando de sobrevivir. Ambas comenzando a cuestionar lo que les habían dicho que creyeran. Los ojos de Rin se pusieron pesados. La medicina, el calor, el agotamiento, todo tirando de ella hacia el sueño. Jack, sí muero. Dile a alguien, que lo intenté, que salvé gente. El pecho de Jack se apretó. No vas a morir. ¿Cómo lo sabes? Porque no te voy a dejar. Era una promesa que no tenía derecho a hacer. Una promesa que no sabía cómo cumplir. Pero la hizo. Rin sonrió débilmente. Eres terco. Sí, como tú. Sus ojos se cerraron. Pero su respiración se volvió más pareja, más regular. La medicina estaba funcionando. Jack se sentó y la vigiló. Vigiló que siguiera respirando. Vigiló que el fuego no se apagara. Afuera, la nieve caía sin fin. La mañana llegó lentamente, luz gris filtrándose a través del techo roto. Jack miró por una grieta en la pared. La tormenta de nieve se había calmado. El cielo estaba más claro. Un nuevo día. ¿Diferente del de ayer? La guerra continuaba. La gente seguiría muriendo. Pero dentro de este pequeño refugio, una vida había sobrevivido la noche. Por las manos de un enemigo. Eso tenía que significar algo. Jack miró de nuevo a Rin. Ahora dormía tranquila, el primer descanso real desde que la encontró. Sonrió ligeramente. Se hizo una promesa a sí mismo. La mantendría viva, de cualquier manera, incluso si el mundo le dijera que no debería. Incluso si le costaba todo. Porque Jack Miller creció en una granja donde no dejas morir las cosas si puedes ayudarlas. Ya sea un ternero en parto difícil o una mujer sangrando en la nieve. Su abuelo le había enseñado eso. Las personas importan más que las banderas. Jack agregó otra ramita al fuego y se sentó a esperar. La guerra podía esperar un poco más. Ahora mismo, tenía una paciente que cuidar. Pasaron 3 días. La fiebre de Rin bajó en la segunda noche. Jack se quedó con ella durante lo peor, limpiando su frente con agua de nieve derretida. Forzándola a beber cuando podía tragar, simplemente sentándose junto a ella cuando no podía hacer nada más. Ahora, Rin podía sentarse. Podía permanecer despierta más de unos minutos. La herida todavía estaba mal, todavía infectada, pero ella estaba luchando. Tal vez ganando. Jack regresaba cada noche, siempre después del anochecer, siempre con cuidado, trayendo raciones, revisando vendajes, encendiendo un fuego por 1 hora o 2 antes de desvanecerse en la noche. Su pelotón pensaba que estaba en patrullas de largo alcance. Barridos de reconocimiento. Era una mentira que no duraría mucho. Pero por ahora, se mantenía. En la tercera noche, cuando Jack llegó, Rin ya estaba despierta. Envuelta en su manta, manos extendidas hacia el pequeño fuego que él había encendido. Jack sacó 2 latas de ración C. Las dividió equitativamente. ¿Necesitas comer más?, dijo, pasándole la más grande. Rin sacudió la cabeza. Tú tampoco has dormido en 3 noches. Estoy bien. Mentiroso. Pero sonrió al decirlo. Jack sonrió también. A pesar del agotamiento, a pesar de todo, la sonrisa de ella aligeraba algo en su pecho. Comieron en silencio. La comida era terrible, picadillo solidificado que sabía a la lata, pero el hambre hacía que todo fuera sabroso. Jack. Rin rompió el silencio primero. Sí, cuando esto termine. ¿Qué harás? Jack masticó mientras pensaba. Ir a casa, a la granja, ayudar a mi abuelo. ¿Te gusta la agricultura? No lo sé, nunca lo pensé. Es solo lo que hacemos, lo que la familia siempre ha hecho. Rin asintió. Entiendo. Mi padre quería que fuera médico. Nunca pregunté si yo quería. Solo lo hice. Traté de hacerlo. ¿Te arrepientes? Ella consideró la pregunta seriamente. No, me gusta ayudar a la gente. Salvar vidas, una pausa. Pero a veces me pregunto, si hubiera elegido diferente, ¿estaría aquí? ¿Habría sido mejor? No lo sé. Miró el fuego y Jack vio algo en su expresión. Un peso, un agotamiento más allá de lo físico. He visto morir a demasiadas personas, Jack. Gente joven, apenas niños. Todos creían en algo, la revolución, el país, la familia. Pero al final, solo querían vivir. Su voz bajó, y no pude salvarlos a todos. Jack extendió la mano, tomó la de ella, fría, pero firme. No es tu culpa, lo sé, pero saber no lo hace más fácil. No,
estuvo de acuerdo Jack. Realmente no. Pensó en su abuelo. Las pesadillas que todavía despertaban al viejo 20 años después. Mi abuelo tiene pesadillas. De su guerra. A veces se despierta gritando. Mi abuela lo sostiene hasta que se detiene. ¿Ayuda? Creo que sí. Dice. Recordar es el precio de sobrevivir. Rin absorbió las palabras. Entonces pagaremos un alto precio. Sí, lo haremos. El fuego chisporroteó. Un tronco se movió. Ninguno soltó la mano del otro. Jack, dijo Rin en voz baja. ¿Me odias? Él la miró sorprendido. ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque soy tu enemiga. Porque lucho por el comunismo. Porque soy China. No veo a un enemigo, dijo Jack simplemente. Solo veo a Rin. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Pero tu país dice que estoy equivocada. Que lo que creo es malvado. Pueden decir eso, Jack apretó su mano. Pero no pienso que seas malvada. Pienso que solo estás tratando de hacer el mundo mejor. Como yo, pero estamos en lados diferentes. ¿Realmente? Jack se inclinó hacia adelante. Piénsalo realmente. Tú quieres que las personas sean iguales. Yo quiero que las personas sean libres. ¿No es eso medio lo mismo? Rin se quedó quieta. Yo, nunca lo pensé así. Yo tampoco. Hasta ahora. Jack agregó otra ramita al fuego. Pero sé esto. Aquí mismo, en esta habitación, no hay lados. Solo tú y yo. Y no quiero que mueras. Quiero que vivas. No importa qué bandera se supone que debas ondear. Una lágrima rodó por la mejilla de Rin. Eso es lo más peligroso que alguien me ha dicho. ¿Por qué? Porque si lo creo. Su voz tembló. Todo lo que me enseñaron se desmorona. Jack la miró. Tal vez debería. Se sentaron con el peso de esas palabras. El fuego chisporroteó. Afuera, el viento cantaba su canción sin fin. Rin no soltó su mano. Jack tampoco. Me enseñaron a odiarte, susurró Rin. Me dijeron que los estadounidenses destruyen todo. Que ustedes son monstruos. ¿Y ahora? Ahora no sé. Me salvaste. Te quedaste conmigo. Eres amable. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo puedo odiar a alguien que es amable? Jack no respondió. Solo siguió sosteniendo su mano. La noche se profundizó alrededor de ellos. La nieve comenzó a caer de nuevo. Suave, constante. La guerra se sentía muy lejos. Si sobrevivimos a esto, dijo Rin lentamente. Cuando volvamos a nuestras vidas, ¿me recordarás? Sí, sin vacilación. ¿Como una enemiga? No, Jack estaba seguro. Como Rin, como alguien que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía. Ella sonrió, triste pero real. Tú también, Jack, me hiciste darme cuenta. Tal vez las personas importan más que la ideología. Se miraron a través de la luz del fuego. Dos personas de extremos opuestos del mundo, de lados opuestos de una guerra, encontrando terreno común en el simple acto de ser humanos juntos. Era peligroso, revolucionario de maneras que ninguna teoría política podría ser. Porque si podían verse mutuamente como humanos, entonces toda la maquinaria de la guerra comenzaba a agrietarse. Si el enemigo tiene un nombre, una cara, una historia, si el enemigo es amable y asustado y humano, ¿cómo sigues luchando? ¿Cómo lo hace alguien? Jack, dijo Rin. Sí, me alegra haberte conocido. Yo también. Y en ese momento, en una casa en ruinas en una montaña congelada, mientras dos ejércitos masivos se movían alrededor de ellos. Dos personas que se suponía eran enemigos se convirtieron en algo más. Tal vez amigos, o tal vez algo más, algo para lo que las palabras de la guerra no tenían nombre. Solo las palabras de ser humano. La cuarta noche. Rin ahora podía caminar, mal, cojeando mucho, apoyándose en un palo que Jack había encontrado, pero podía caminar. Él la observaba moverse lentamente alrededor del pequeño refugio, probando su fuerza. Debería estar contento. Ella estaba sanando, haciéndose más fuerte, pero también significaba que podía irse, regresar a su unidad, desaparecer de su vida tan repentinamente como había entrado en ella. ¿Mejor? Preguntó. Rin asintió, sentándose junto a él. Mucho mejor, gracias a ti. Jack no respondió, solo miró el fuego, perdido en pensamientos. Rin estudió su rostro. Había aprendido a leer caras en la escuela de medicina. El dolor tenía una cara. El miedo tenía una cara. Y esto era la cara de la preocupación. ¿Estás preocupado? Dijo. Sí, por lo que viene después. No era una pregunta. Ella sabía. Esto no podía continuar. Este frágil refugio entre ellos. Afuera, la guerra seguía rugiendo. Eventualmente, tendrían que tomar decisiones. ¿Qué crees que pasará? Preguntó Rin. Jack suspiró. No lo sé. Si te llevo a mi unidad, te vuelves prisionera. Si te dejo regresar a la tuya, nunca te vuelvo a ver. ¿Eso importa? La pregunta flotó entre ellos. Jack la miró. Sí, importa. El corazón de Rin dio un salto. Sabía lo que estaba diciendo.
Ambos sentían pero aún no habían nombrado. Jack, no podemos. Lo sé, la interrumpió gentilmente. Lo sé, somos enemigos, lados diferentes, mundos diferentes, pero, dejó la frase sin terminar. Rin la completó. Pero ya no se siente así. No, no se siente. El fuego crujó en el silencio. Jack, Rin dijo de nuevo. ¿Sí? ¿Crees en esta guerra? Él pensó largo antes de responder. Creía que sí. Nos dijeron que luchábamos por la libertad. Por personas que no podían luchar por sí mismas. Sonaba noble. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de qué significa la libertad. Cuando la gente muere, ¿eso es libertad? Cuando te ordenan a quién odiar, ¿eso es libertad? Rin asintió lentamente. Yo también. Creía en la igualdad. En un mundo donde nadie se quedara atrás. Donde todos tuvieran suficiente. Se detuvo. Pero he visto el precio. Las purgas. El miedo. Mi padre murió porque estaba educado. ¿Eso es igualdad? Jack tomó su mano. Lo siento. No hiciste nada. Pero no retiró su mano. Jack, ¿qué pasa si ambos estamos equivocados? ¿Qué pasa si no hay un lado correcto? Jack consideró la pregunta. Mi abuelo dijo algo. Que las guerras no son sobre lo correcto o lo incorrecto. Son sobre poder. Y los jóvenes mueren por el poder de los viejos. Tiene razón, dijo Rin en voz baja. Solo somos piezas en un tablero, movidos por personas que nunca verán el campo de batalla. Jack miró el fuego. Entonces, ¿por qué estamos luchando? Rin tampoco sabía la respuesta. Todo en lo que alguna vez estuvo segura ahora parecía tambalearse. Ya no lo sé, dijo honestamente. Pensaba que lo sabía. Pero cuando me salvaste, cuando un enemigo me salvó, me di cuenta. Tal vez el enemigo no es quien dijeron que era. Entonces, ¿quién es el enemigo? Rin pensó largo. Tal vez la guerra misma. El odio, el miedo, las cosas que nos hacen olvidar que todos somos humanos. Jack asintió con esas palabras. Sí, tal vez. Un silencio cómodo descendió. Jack, Rin dijo de nuevo. Sí, si la guerra terminara mañana. ¿Qué querrías? Él no respondió de inmediato. Lo pensó seriamente. Quiero ir a casa, ver a mi abuelo, trabajar en la granja, vivir tranquilo. Miró a Rin. Y quiero que tú estés a salvo. Y viva, y feliz. Los ojos de Rin se llenaron de lágrimas. Aunque seamos enemigos, no somos enemigos, dijo Jack firmemente. Ya no, tal vez nunca lo fuimos. Las naciones luchan, Rin. Pero nosotros no tenemos que hacerlo. Rin recordaría esas palabras. Para siempre. Es un pensamiento peligroso, dijo suavemente. Lo sé, Jack sonrió. Pero es verdad. Rin sonrió también, triste pero cálido a la vez. Si alguien nos escuchara hablando así, dirían que somos traidores, Jack continuó. Sí, probablemente. ¿Y tendrían razón? Jack sacudió la cabeza. No, los traidores traicionan a su propia gente. No estamos traicionando a nadie. Solo estamos eligiendo vernos mutuamente como humanos. Rin miró su cara. Vio sinceridad ahí. Eres buena persona, Jack. Tú también, Rin. El fuego parpadeó entre ellos. Y Rin dijo en voz baja. Creo que me estoy enamorando de ti. La respiración de Jack se detuvo. Eso es imposible. Lo sé. La voz de Rin estaba firme a pesar de las lágrimas que se acumulaban. Pero no puedo detenerlo. Salvaste mi vida. Te quedaste conmigo. Me ves, no como enemiga, no como China, solo como yo. La mano de Jack apretó la de ella fuertemente. Yo también te veo, Rin. Y yo, también. No pudo decir las palabras. Pero sus ojos lo decían todo. Rin se rió entre lágrimas. No podemos tener esto, ¿verdad? No, dijo Jack honestamente. El mundo no lo permitirá. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé, la acercó. Pero ahora, solo este momento. ¿Podemos simplemente ser, no soldados, no enemigos? ¿Solo Jack y Rin? Rin asintió. Sí, solo por esta noche. Se acurrucaron juntos. El fuego ardía. Afuera, la guerra continuaba. Pero en este pequeño espacio, había paz. Era un amor imposible, el tipo que el mundo no permitiría. Pero por este momento, eran libres. Libres de sentir, libres de esperar, libres de amar, aunque solo sea por una noche. Porque algunas cosas trascienden banderas y frontera e ideologías. Algunas cosas son simplemente humanas. Y el amor real, el tipo que ve a través de uniformes e idiomas y política era lo más humano de todo. Jack sostuvo a Rin con fuerza. Ella recostó su cabeza en su hombro. Y por las horas robadas, la guerra no existía. Solo había calor, solo había conexión, solo dos personas que se encontraron en el peor lugar, en el peor momento, y de alguna manera, contra toda lógica, decidieron que importaban. Que ellos importaban, más que la guerra, más que los lados, más que todo. La mañana del quinto día, la realidad regresó con fuerza.
Jack había salido a buscar leña. Se movía con cuidado a lo largo de la cresta, manteniéndose bajo, cuando los vio. Tropas estadounidenses, una compañía completa, tal vez más, moviéndose por el valle de abajo. No era su unidad, pero estaban lo suficientemente cerca. Los marines estaban avanzando en esta área. Eso significaba que los chinos pronto también estarían aquí. El refugio ya no era seguro. Jack regresó rápidamente. Su mente giraba. Rin, tenemos que irnos. Ella levantó la vista de donde había estado revendando su pierna. Vio su cara e inmediatamente entendió. ¿Vienen? Sí, nuestro lado. No puedes quedarte aquí. Rin se puso de pie lentamente, poniendo peso en su pierna lesionada. Podía caminar, pero no bien. Y ciertamente no rápido. ¿A dónde voy? Jack no tenía respuesta. ¿A dónde podía ir? Si la llevaba a los marines, se convertiría en prisionera. Si regresaba a su unidad, nunca la volvería a ver. Si es que llegaba tan lejos. No lo sé, admitió. Rin lo miró directamente. Jack, deberías regresar con tu unidad. ¿Qué? No, has estado demasiado tiempo ausente. Pensarán que desertaste. No me importa. Debería importarte. Su voz era firme. Si te atrapan conmigo, será una corte marcial. Podrían fusilarte por traición. ¿Y si te dejo, aquí para morir? Tal vez. Pero tú vivirías. Jack sacudió la cabeza. Eso no es vivir, es solo sobrevivir. Se miraron. El tiempo se acababa. Las opciones se estrechaban. Entonces, el radio de Jack hizo un sonido. Había estado apagado durante días. Lo había olvidado en su mochila. Pero alguien debió haberlo golpeado. Se había vuelto a encender. Estática. Luego una voz. A todas las unidades, aquí está el comando. Ataque aéreo masivo planeado en la cuadrícula 472. Mañana 0600 horas. Posiciones chinas cerca de Agarurri. Repito, mañana 0600 horas. Ataque aéreo masivo en el área de Agarurri. La cara de Jack palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Rin. Él la miró. Esta era información clasificada. Secreto militar. Decirle sería traición. Traición real, no técnica. Pero Rin no era el enemigo. Ya no. Ataque aéreo, dijo en voz baja. Mañana al amanecer, cerca de Agarurri. Tu línea del frente. Rin tomó aire. Agarurri. Ahí está mi unidad. El hospital de campaña. Jack le agarró los hombros. Si regresas, morirás. Estarás justo en el medio. Rin sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero había heridos allí. Personas que no podían moverse. Personal médico como ella. Tengo que advertirles. Rin, apenas puedes caminar. No llegarás a tiempo. Tengo que intentarlo. Su voz no temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Jack trató de detenerla. Si vas, te perderé. Si no voy, me pierdo a mí misma. Lo miró directamente. Me salvaste, Jack. Me enseñaste que las personas importan. Que la humanidad importa. ¿Puedo dejar morir a esa gente cuando podría salvarlos? Jack no tenía palabras, porque tenía razón. Era la misma razón por la que la salvó en primer lugar. Porque las personas importan. Tiene que haber otra manera, dijo desesperadamente. No la hay, dijo Rin en voz baja. Y ambos lo sabemos. El silencio cayó. Afuera, el viento rugía. Entonces voy contigo. ¿Qué? No. Si vas, voy yo. La mandíbula de Jack estaba firme. Esa expresión terca que ella había llegado a conocer. Jack, eso es un suicidio. Te dispararán en cuanto te vean. Te dispararán a ti si no puedes correr lo suficientemente rápido. Se echó la mochila al hombro. Al menos juntos tenemos una oportunidad. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rin. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Jack la abrazó. Porque te amo. Prefiero morir contigo que vivir sin ti. Rin lloró en su pecho. Callada pero profundamente. Esto es una locura. Lo sé. Ambos podríamos morir. Lo sé. Y no cambiará nada. La guerra continuará. Lo sé, dijo Jack. Pero, tal vez un acto de humanidad es suficiente. Tal vez salvar a esa gente es suficiente. Rin se separó. Se limpió las lágrimas. Está bien, dijo. Juntos. Jack asintió. Juntos. Se quitó las placas de identificación del cuello. El metal estaba frío en el aire helado. Quédate con esto. Pero, por favor, quiero que lo tengas. Presionó las placas en su palma. El metal se calentó en su mano. Si sobrevives, encuéntrame. Iowa. Granja Miller. Todos en el pueblo saben dónde está. Rin cerró su mano alrededor de las placas. ¿Y si no sobrevivo? Jack sonrió. Triste pero real. Al menos lo intentamos. Al menos elegimos el amor sobre el odio. Rin también sonrió entre las lágrimas. Sí, lo hicimos. Ella se quitó la bufanda del cuello. Seda roja. La única herencia de su madre. Con manos temblorosas la envolvió alrededor del cuello de Jack. Mantente caliente.
Vive, Jack. Por favor, vive. Jack aceptó la bufanda. Sintió la seda. Todavía tenía su calor, su aroma. Lo intentaré. Se pararon frente a frente. Jack, sí, te amo. La primera vez que lo dijo claramente. Sin reservas. Jack sonrió. Triste pero real. Yo también te amo, Rin. Se besaron. Profundo, desesperado, hermoso. Luego salieron a la nieve. La tormenta de nieve golpeó instantáneamente. El cielo oscuro. Ningún camino visible. Pero estaban juntos. Dos personas de lados opuestos, ahora caminando el mismo camino. Hacia la muerte, tal vez. Pero sin arrepentimientos. La noche los tragó. Y el amanecer venía. El último amanecer. 15 kilómetros a través de terreno montañoso en la nieve. Una distancia imposible para la condición de Rin. Pero el amor hace que las personas intenten lo imposible. Caminaron toda la noche. Rin tropezó y Jack la sostuvo. Cuando el cuerpo gritaba que se detuviera, Rin siguió adelante. 4 horas hasta el ataque aéreo. 3 horas, 2 horas, no hablaron mucho. Ahorraron aliento para caminar. Pero a veces sus ojos se encontraban, y era suficiente. 1 hora. A través de la nieve, aparecieron luces. Agaru-ri, el hospital de campaña chino. Casi allí, Rin jadeó con acento agudo. Alivio. Y miedo. Cerca significaba separación. Jack se detuvo. Rin, no puedo ir más lejos. Ella lo sabía. Por supuesto, un estadounidense acercándose a una línea china significaba muerte instantánea. Lo sé, ¿puedes llegar desde aquí? Ella midió la distancia. Tal vez 1 kilómetro. 30 minutos cojeando. Sí, Jack puso las manos en sus hombros. Cuando llegues, advierte, diles que se dispersen. A las montañas, a las cuevas, a cualquier lugar donde las bombas no puedan alcanzarlos. Lo haré. Sacó las placas de identificación. Las que le había dado antes, ahora se las daba otra vez. Quédate con esto. Pero, por favor, quiero que lo tengas. Las presionó en su mano. Si sobrevives, encuéntrame. Iowa, Granja Miller. Todos en el pueblo saben dónde está. Rin cerró su mano alrededor de las placas. ¿Y si no sobrevivo? Jack se rió. Triste pero real. Al menos lo intentamos. Al menos elegimos el amor sobre el odio. Rin también se rió. Sí, lo hicimos. Ella se quitó la bufanda y se la dio. Mantente caliente. Y vive, Jack. Por favor. Jack tomó la bufanda. El olor de su madre todavía en ella. Lo intentaré. Se miraron por última vez. Te amo, Rin. Te amo, Jack. Se besaron. Profundo. Desesperado. Deseando que durara para siempre. Luego Rin se dio vuelta. Comenzó a caminar hacia las luces. Rin. Ella miró atrás. Mi nombre es Jack Miller. Encuéntrame. Rin sonrió y respondió. Mi nombre es Lee Rin. Te encontraré. Luego la nieve se la tragó. Jack se paró mirando hasta que ya no pudo verla. Solo blanco, solo viento. Luego se volvió en la dirección opuesta. Comenzó a caminar de regreso a su línea. El cielo se iluminaba. El amanecer llegaba. Jack envolvió la bufanda de Rin más apretada. Sintió su calor. Luego caminó. Para vivir, para esperar, para que tal vez, de alguna manera, pudiera verla de nuevo. Pero el destino tenía otros planes. A lo lejos, escuchó. Bombarderos. Venían. La noche fue interminablemente larga. Jack y Rin presionaron a través de la tormenta de nieve. La nieve cortaba sus caras como navajas. Rin cojeaba mal. Cada paso hacía gritar a su pierna. Jack sostenía su peso, a veces medio cargándola. 15 kilómetros hasta Agaru-ri. Una distancia imposible en su condición. Pero siguieron adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Rin jadeó con acento agudo, su aliento doloroso. Jack revisó su reloj. 4 horas. Tal vez menos. No suficiente. Ni cerca de suficiente. Pero era todo lo que tenían. Pasó 1 hora. Luego otra. Rin tropezó. Casi cayendo. Jack la agarró. Rin, ¿estás bien? Solo. Cansada. Su cara estaba gris de agotamiento y dolor. Jack la bajó a la nieve. Descansa. Solo 1 minuto. No tenemos tiempo. Si colapas, perderemos más tiempo. Ella no podía argumentar. Se sentó, tratando de recuperar el aliento. Jack se arrodilló junto a ella, tomando sus manos congeladas en las suyas. Rin, ¿sí? Si no lo logramos. No digas eso. Tengo que decirlo, la miró. Si algo me pasa a mí. Quiero que sepas. Conocerte cambió todo. Los ojos de Rin se llenaron de lágrimas. Jack, lo digo en serio. Antes de conocerte, solo estaba sobreviviendo, yendo a través de los movimientos. Pero me hiciste sentir humano otra vez. Apretó sus manos. Me recordaste por qué la vida importa. Rin trató de no llorar, pero las lágrimas cayeron. Tú también hiciste eso por mí. Estaba tan cansada, Jack. Cansada de la guerra, cansada de la muerte.
Pero me diste esperanza. Tocó su cara con dedos temblorosos. Me mostraste que puede haber amabilidad en el infierno. Jack cubrió su mano con la suya. Prométeme algo. ¿Qué? Si sobrevives y yo muero. Vive. Realmente vive. No solo sobrevive. Rin sacudió la cabeza. No puedo vivir sin ti. Puedes. Eres más fuerte de lo que crees. La voz de Jack era firme. Y quiero que lo hagas. Quiero que vayas a casa. Que veas a tu familia. Que seas médico. Que salves vidas. Que seas feliz. Rin se abrazó a él. ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Encontrarás la manera. Las personas la encuentran. Frotó su espalda. Prométemelo, Rin. Un largo silencio. Luego en voz baja, prometo. Pero tú también tienes que prometerme. Que, si muero y tú vives. Recuérdame, no como una enemiga, no como una soldado china. Solo como Rin, como la mujer que te amó. La voz de Jack tembló. Prometo, para siempre. Se abrazaron mientras el viento aullaba alrededor. El tiempo pasó. Se pusieron de pie. Tenían que seguir moviéndose. Otras 2 horas de marcha interminable a través del blanco sin fin. Luego luces, a lo lejos, parpadeando en la tormenta de nieve. Agaru Ri. El alivio y la angustia cruzaron la cara de Rin. Cerca. Eso significaba que la separación también estaba cerca. Jack se detuvo. Rin, no puedo ir más lejos. Ella lo sabía. Por supuesto, un estadounidense acercándose a las líneas chinas sería disparado a la vista. Lo sé, ¿puedes llegar desde aquí? Ella midió la distancia. Aproximadamente 1 kilómetro. 30 minutos cojeando. Sí, la mano de Jack fue a sus hombros. Cuando llegues, advierte, diles que se dispersen. A las montañas, a cuevas, a cualquier lugar que las bombas no alcancen. Lo haré. Él se quitó las placas de identificación del cuello. Las que le había dado antes, ahora se las daba de nuevo. Quédate con esto. Pero, por favor, quiero que lo tengas. Las presionó en su mano. Si sobrevives, encuéntrame. Iowa, Granja Miller. Todos en el pueblo saben. Rin apretó las placas. ¿Y si no sobrevivo? Jack sonrió. Triste pero real. Al menos lo intentamos. Al menos elegimos el amor sobre el odio. Rin también sonrió entre lágrimas. Sí, lo hicimos. Ella se quitó la bufanda del cuello. Seda roja. El último regalo de su madre. Con manos temblorosas la envolvió alrededor de su garganta. Mantente caliente. Y vive, Jack. Por favor, vive. Jack tomó la bufanda. Sintió la seda. Todavía tenía su calor, su aroma. Lo intentaré. Se pararon frente a frente. Tratando de memorizar. Esto podría ser la última vez. Te amo, Rin. Te amo, Jack. El beso fue profundo. Desesperado. Tratando de hacerlo eterno. Luego Rin se dio vuelta. Comenzó a caminar hacia las luces. Rin. Ella miró atrás. Mi nombre es Jack Miller. Encuéntrame. Rin sonrió y respondió. Mi nombre es Lee Rin. Te encontraré. Luego la nieve se la tragó. Jack se paró mirando, incluso después de que su sombra se desvaneció. Solo blanco y viento quedaron, y el dolor de su ausencia. Se volvió en la dirección opuesta. Comenzó a caminar de regreso a sus líneas. El cielo se iluminaba. El amanecer llegaba. La bufanda de Rin envuelta alrededor de su cuello, su única parte cálida. Caminó, un paso, luego otro. Pensó en Iowa, en la granja de su abuelo, en los campos de maíz en verano y en la mano de Rin en la suya. En el futuro imposible que podría existir si la guerra terminara. Vivir, tenía que hacerlo. Así podría encontrarla. Así podría cumplir su promesa. El viento se hizo más fuerte. Y a lo lejos, débilmente, Jack escuchó. Motores de aviones. Los bombarderos venían temprano. Comenzó a correr, no huyendo del sonido. Hacia él, hacia ella. Rin irrumpió en el hospital de campaña chino. Su pecho subiendo y bajando, pierna gritando. El centinela levantó su arma pero reconoció su cara y la bajó. Camarada Lee Rin, ¿dónde estuviste? Pensamos que habías muerto. Rin jadeó con acento agudo. Bombardeo. Pronto. Todos tienen que dispersarse. El centinela no dudó. Tocó la alarma. Estalló el caos. El hospital de campaña, realmente una escuela con el techo volado, estalló en pánico. Personal médico agarró a heridos. Los que podían caminar comenzaron a moverse hacia las montañas. Los que no podían fueron cargados a cuevas. Rin también ayudó a pesar del agotamiento. Agarró una camilla. Ayudó a cargar a un soldado con herida de pecho. Siguió moviéndose sin detenerse. La mayoría de los heridos fueron dispersados. Escondidos. Vivirían. Lo había logrado. Luego la radio crujió. Unidad médica del tercer cuerpo. Despliegue de emergencia a Yudamni. Marines estadounidenses bajo fuerte ataque. Múltiples bajas. Yudamni. Donde ya probablemente estaba.
se congeló. Era personal médico. Tenía órdenes. Equipo 9 Lee Rin, reportándose. En camino. 600 AM. Cresta de Yudamni. Los marines estaban rodeados. 3 divisiones chinas presionando desde todos los lados. El fuego de armas era constante, ensordecedor. Jack arrastraba a un marine herido hacia una trinchera cuando alguien gritó. Miller, déjalo, tenemos que movernos, nadie se queda atrás. Jack llevó al hombre a un lugar seguro, luego regresó. Otro marine yacía expuesto. Las balas salpicaban nieve alrededor. Jack se agachó bajo, corrió, agarró al hombre y comenzó a arrastrarlo. Al mismo tiempo, Rin llegó a las líneas chinas con su equipo médico. Heridos yacían por todas partes. Rin comenzó el triage inmediatamente. El tiroteo se intensificaba. Tropas estadounidenses contraatacando. El comandante chino gritó a un operador de radio. Solicitar soporte de mortero. Transmitir coordenadas. El operador de radio transmitió rápidamente. La mano de Rin que vendaba a un soldado herido se congeló. Soporte de mortero. Las bombas lloverían aquí. Tropas estadounidenses, fuerzas amigas, todos en peligro. Levantó la vista hacia el frente. Entonces vio una figura familiar. Un marine en uniforme, una bufanda roja alrededor de su cuello. La bufanda de su madre. Jack, el corazón de Rin se detuvo. Jack cargaba al marine herido cuando vio a alguien corriendo de las posiciones chinas. Una mujer, uniforme médico, y esa cara. Rin, imposible. Se suponía que estaba en Agarurri, a salvo, evitando el bombardeo. Rin corría a través del fuego, gritando en chino. Alto, no disparen. Pero su voz se perdió en el tiroteo. Corría hacia él. Jack, no. Jack vio las armas detrás de ella. Soldados chinos apuntándole. A él. Dejó caer al hombre herido. Comenzó a correr. Hacia ella. Sonaron disparos. Jack se lanzó frente a Rin. Todo su cuerpo protegiéndola. 3 balas atravesaron su espalda. Pecho, abdomen, hombro. El mundo se ralentizó. Jack, el grito de Rin atravesó todo. Él cayó. Ella lo atrapó. Cayeron juntos en la nieve. No. No, no. Jack, por favor. Rin lo acostó. Sus manos ya se movían, evaluando. Demasiada sangre, demasiadas heridas. Jack la miró. Sonrió débilmente. Estás viva. No hables. Conserva fuerzas. Puedo arreglarlo. Puedo arreglarlo. Ella sacó vendajes de su mochila, tratando de empacar las heridas. Pero había demasiadas. Sangre por todas partes. Jack agarró su muñeca. Gentilmente. Rin, está bien. No está bien. No puedes dejarme. Las lágrimas cayeron en su cara. Jack levantó la mano. Tocó su mejilla. Tan frío. Pero su toque era cálido. Lo siento. No pude mantener mi promesa. No digas eso. Vamos a ir a Iowa. Juntos. ¿Recuerdas? Me lo prometiste. Rin sollozaba. Jack sacudió ligeramente la cabeza. Ve tú. Vive. Sé feliz. No puedo ser feliz sin ti. Puedes. Eres fuerte. Su voz se debilitaba. Te amo, Rin. Yo también te amo. Por favor no te vayas. Ella sostuvo su mano con fuerza, como si la pura voluntad pudiera atarlo a la vida. Los ojos de Jack permanecieron en su cara, llenos de amor, llenos de paz. Luego lentamente, gentilmente, se cerraron. Jack, Rin lo sacudió. Nada pasó. Puso su oído en su pecho. Silencio, sin latido, sin aliento. Se había ido. No, por favor, no. Ella colapsó sobre él, llorando sin sonido, profundamente. Un silbido en el cielo. Morteros. Rin levantó la vista. La muerte llovía desde arriba. Atrajo el cuerpo de Jack más cerca. Sacó las placas de identificación de su bolsillo, las que él le había dado. Las presionó contra su pecho. Voy contigo, Jack. Me lo prometiste. El primer mortero cayó. El suelo tembló. Rin tomó la mano de Jack. No la soltó. Te amo. Siempre te amaré. El segundo mortero los cubrió. La luz explotó. El sonido desapareció. Silencio. La nieve comenzó a caer. Suave, gentil, cubriendo 2 cuerpos en la nieve. Jack y Rin, enemigo y enemigo. Pero en los momentos finales, solo 2 personas que se amaron. La nieve cayó durante horas, cubriéndolos, ocultándolos, hasta que se convirtieron en formas bajo el blanco. 2 manos todavía entrelazadas, placas de identificación presionadas contra su pecho. La bufanda roja envuelta alrededor de su cuello. Y el amor, el tipo que ni siquiera la guerra puede matar. El tipo que ni siquiera la muerte puede terminar. El tipo que el tiempo mismo no puede borrar. En una ladera congelada en el lago Chosin. 2 almas partieron juntas, a casa, juntas, verano de 2020. Lago Chosin, cresta este. Tropas norcoreanas realizaban ejercicios de entrenamiento cuando el suelo colapsó.
El suelo antiguo finalmente entregó el secreto que había guardado durante 70 años. 3 días después, llegó el equipo de excavación. Trabajaron con cuidado, pinceles y tamices, tratando el sitio con el respeto que merecía. Las tumbas de guerra siempre deben manejarse con delicadeza, sin importar de quién sea la guerra, de quién sean los muertos. El pico se detuvo. Esperen, dijo el líder del equipo en voz baja. Lo que emergió del suelo no eran armas o cascos. Eran 2 cuerpos jóvenes, acostados uno hacia el otro. Los primeros restos eran femeninos. Sus costillas curvadas, como abrazando a alguien. Y justo sobre los huesos, donde su corazón una vez latió, placas de identificación estadounidenses. Oxidadas, verdes con la edad, pero la estampa todavía legible. Miller Jack, 19274856. USMC. Oh, ninguna preferencia. Las placas no solo estaban ahí. La cadena envuelta alrededor de huesos de dedos. Sostenidas, apretadas fuertemente, incluso en la muerte. Un excavador jade o con acento agudo. Personal médico, alguien dijo en voz baja. Miren los fragmentos del uniforme. Varios metros más allá, los segundos restos. Masculino. Fragmentos de uniforme estadounidense. Marines. Su cuerpo frente a ella. Alrededor de las vértebras del cuello tela roja. Seda. Descolorida pero inconfundible. Una bufanda. Cerca de sus costillas, tela blanca. Cuidadosamente doblada. Vendajes. El tipo de vendajes de campo que llevaría un personal médico. El líder del equipo se puso de pie. Se quitó el casco. Estaban juntos, dijo en voz baja. Hasta el final. Nadie habló. El oficial forense examinó cuidadosamente los restos. Femenino. Aproximadamente 21 a 25 años. Causa de muerte: trauma explosivo consistente con ataque de mortero. Uniforme de equipo médico chino. Placas de identificación de marines estadounidenses. Masculino. Aproximadamente 20 a 24 años. Causa de muerte: múltiples heridas de bala y trauma explosivo. Uniforme de marines estadounidenses. Bufanda de seda china. El oficial escribió lentamente: 2 individuos. Muertos en acción, diciembre de 1950. Encontrados juntos. Alguien preguntó en voz baja, ¿quiénes eran? Las placas de identificación proporcionaron una respuesta. Jack Miller. Número de serie 19.274.856. Primera División de Marines. Quinto Regimiento. Listado muerto en acción. Diciembre de 1950. Restos no recuperados. Hasta ahora, la mujer no tenía identificación. El ejército chino no emitió placas de identificación a personal médico, especialmente mujeres que oficialmente no debían ser soldados. Pero la evidencia hablaba. Ella murió sosteniendo sus placas contra su corazón. Él murió con su bufanda alrededor de su cuello. Murieron uno frente al otro. Se notificó a las Naciones Unidas. Luego Estados Unidos. Luego China. En la sede de la ONU en Nueva York, el informe aterrizó en 3 oficinas diferentes. Un oficial de enlace estadounidense lo leyó 2 veces. Un representante chino lo leyó en silencio. Un observador coreano cerró los ojos. En la sala de reuniones, se sentaron juntos. Deberíamos devolver los restos a sus respectivos países, dijo el estadounidense. Estoy de acuerdo, dijo el representante chino. Luego, después de una pausa, pero fueron encontrados juntos. Silencio. Sí, dijo el estadounidense en voz baja. Juntos, el coreano habló. 70 años. Esto es lo que la guerra nos dejó. 2 personas jóvenes que vieron más allá de lo que les dijeron que vieran. Más silencio. El estadounidense irá a casa, dijo finalmente el representante chino. Es apropiado. Pero la mujer, sin identificación, señaló el estadounidense. Técnicamente, ella no tiene nombre. Pero no sin amor, dijo el coreano suavemente. Se miraron a través de la mesa. 3 países que 70 años antes enviaron jóvenes a matarse entre sí. Propongo, dijo el estadounidense, que le demos un entierro honorable en casa. Y construyamos un memorial para ella. Aquí, donde fueron encontrados. Para el trabajador médico chino sin nombre que murió salvando vidas. El representante chino asintió lentamente. Puedo apoyar eso. 6 meses después, Iowa. Granja Miller. Un cementerio viejo en una colina. Campos de maíz extendiéndose hasta el horizonte. Una lápida simple fue colocada junto a otras 2. Robert Miller, veterano de la Primera Guerra Mundial, y su esposa Helen. Jack Miller, 1928 a 1950. USMC. Eligió el amor sobre la guerra. Su sobrino nieto, ahora un hombre viejo él mismo, se paró ante la tumba. Bienvenido a casa, tío Jack, susurró. El abuelo Bob te esperó.
Toda una vida, cerca del lago Chosin, se erigió un pequeño memorial. No grandioso, solo piedra simple. Li Rin, Lilin, 1929 a 1950. Soldado sin nombre, amor conocido, salvó vidas hasta su último aliento. Debajo, en letras más pequeñas, talladas en 3 idiomas. Fueron encontrados juntos, enemigos en la guerra, humanos en la muerte. La gente vino, estadounidenses, chinos, coreanos, veteranos que lucharon en Chosin, ahora ancianos con bastones. Se pararon en silencio, recordando el frío, recordando el miedo. Recordando que en todo el matar, 2 personas eligieron un camino diferente. Vinieron estudiantes, tomando fotos, haciendo preguntas. Vinieron familias, padres trayendo niños, tratando de explicar que la guerra es más complicada que héroes y villanos. Y siempre hubo flores, en ambas tumbas, miles de millas de distancia. De personas que nunca conocieron a Jack o Rin. Porque la historia importaba, porque probaba algo que el mundo necesita recordar. El amor es más fuerte que el odio. La humanidad es más profunda que la ideología. 2 personas, cuando se les dio la opción entre seguir órdenes o seguir sus corazones, eligieron sus corazones. Y pagaron todo por ello. Un documentalista entrevistó al líder del equipo de excavación coreano. ¿Qué crees que pasó?, preguntó ella. ¿Cómo estaban juntos? El anciano lo consideró cuidadosamente. Creo, dijo lentamente, que él la salvó. Luego ella lo salvó, no de balas o bombas, de convertirse en lo que la guerra quería que fueran. ¿Qué era eso? Máquinas que matan sin ver, sin sentir. Sacudió la cabeza, pero se negaron, se vieron mutuamente como humanos. Y eso, hizo una pausa, eso fue lo más valiente que pudieron hacer. ¿Crees que sabían que morirían? Sí, creo que lo sabían. Entonces, ¿por qué? El anciano sonrió tristemente, porque algunas cosas son más importantes que sobrevivir. El amor, la compasión, elegir ser humano incluso cuando el mundo exige que seas un monstruo. Miró las fotos del sitio de excavación. 2 esqueletos, manos casi tocándose, separados por la muerte pero frente a frente. Murieron juntos, dijo, por elección. Eso lo dice todo. Los años pasaron. El memorial permaneció. La historia se difundió, enseñada en escuelas, filmada para televisión, escrita en libros, no como propaganda, no para glorificar la guerra, sino como recordatorio. En 1950, en una montaña congelada en Corea, 2 personas de extremos opuestos del mundo se encontraron. Se suponía que debían odiarse. Se les ordenó matarse mutuamente. En cambio, se enamoraron. Se salvaron mutuamente. Murieron el uno por el otro. Y 70 años después, cuando la Tierra finalmente los devolvió, todavía estaban juntos. Todavía sosteniéndose. Todavía probando que algunos lazos son más fuertes que las naciones, más fuertes que la ideología, más fuertes incluso que la muerte. En la piedra del lago Chosin, alguien agregó una línea. No oficial, solo tallada una noche y dejada. Las autoridades la dejaron quedarse. Decía, el amor no tiene frontera. El amor no tiene enemigos. El amor simplemente es. Debajo, en marcador permanente, constantemente repuesto por visitantes. Jack Green, juntos para siempre. Y era verdad, en Iowa y en Corea. En memoria y en piedra. En la lección que dejaron. Estaban juntos, 2 personas jóvenes que se negaron a dejar que la guerra los convirtiera en menos que humanos. Que eligieron el amor cuando el mundo exigió odio. Probando que incluso en los lugares más oscuros, incluso en las peores circunstancias, la humanidad puede perdurar. Si lo permitimos, si lo elegimos, como Jack y Rin eligieron, en una montaña congelada, 70 años atrás, y para siempre.